Bien, como les estaba diciendo entonces, hemos comenzado a ver las medidas de resumen, que es otra forma de organizar la información para variables de tipo cuantitativa. Con respecto a las medidas de resumen, hemos visto la clasificación de las medidas y comenzamos viendo las medidas de tendencia central, un poco para que nos pongamos, digamos, en ritmo. Hemos estado viendo la técnica de cálculo de las medidas de tendencia central, como son la media, la mediana y el modo o moda. Pero para datos sin agrupar, ¿sí? O sea, estamos trabajando no con datos que están agrupados en intervalos de confianza, sino datos sin agrupar. Entonces, les hemos puesto en el campus dos videos que están digamos, en la página de los videos, en particular, que hablan de las medidas de tendencia central y las medidas de variación. Hay alguien, Florencia, Ya no vas a repetir en todo. Florencia Padín. Uy, sí. Si podés desactivar el Perdón. audio. No, Dale. sí, reproduje en la computadora y se escuchó por acá, perdón. No, no hay problema. Desactiva el audio para cualquier cosa. Bien. Entonces, continuamos. Quería compartir un poquito la pantalla para mostrarles lo que ustedes tienen en este momento en el campus para que no se pierdan con el material, ¿sí? Entonces, vamos a compartir un poquito. Teniendo, bueno, un problemita acá, que no puedo compartir lo que tengo en internet. Bueno, se los menciono. A ver, quería mostrárselos para que ustedes lo vayan viendo. Ahora sí. Bien, no sé si se está viendo la pantalla. ¿Se Sí, se ve ve? bien. Bien, entonces, les decía que tienen a disposición en la unidad 1 de estadística descriptiva, en contenidos, la nueva actividad práctica que vamos a conversar hoy para ver cómo se desarrolla, que es la actividad práctica 3, ¿sí? Y si entran en medidas de resumen, que es el tema que en este momento estamos tratando, van a encontrar los 4 PowerPoint que nosotros utilizamos para tener los encuentros sincrónicos, ¿sí? Todos estos PowerPoint tienen que ver con las medidas de resumen, como ven ahí, de datos sin agrupar, ya sea las de tendencia central, las de posición y de variación, que lo tenemos dividido en dos partes. Por otra parte, en videos están los videos nuevos referentes a este tema, que son estos dos últimos. La medida de tendencia central para datos sin agrupar y medidas de tendencia central y variación para datos sin agrupar, dado por otros dos profesores, ¿sí? Que, digamos, ustedes pueden escucharlo como para complementar lo que nosotros les estamos dando. Así que esto es lo que quería un poco conversar con ustedes. Recuerden que entonces hoy vamos a trabajar, además de ver otra de las medidas de variación, con el trabajo práctico 3, que ustedes lo van a tener en contenido, ¿sí? La actividad práctica 3. Bien. No sé si alguna consulta. Hola Sergio, ¿cómo te va? Hola, hola Silvia, hola chicos, ¿cómo les va? No sé si quieren hacer una consulta sobre el material que tienen hasta este momento.
¿No hay consultas? Si no hay consulta, vamos a seguir entonces con las medidas de variación. ¿Sí? Vamos a compartir. Ahí no sé si se está viendo. ¿Lo ven bien? Sí, Silvia. Sí, Perfecto. sí, sí. Bien. Entonces, vamos a continuar con las medidas de resumen. Recuerden que en el encuentro anterior habíamos visto las de tendencia central, media, mediana y modo, siempre en el contexto de una variable cuantitativa y para datos sin agrupar, ¿sí? Entonces ahora, que inclusive habíamos empezado, pero bueno, nos falta un poquito de tiempo, comenzamos a ver las medidas de dispersión o variación. Y vamos a recordar, ¿sí? Vamos a recordar qué significaba dispersión o variación, que ya lo habíamos comentado en la clase anterior. Es decir, estos dos conceptos que son conceptos nuevos, ¿qué significan? Fíjense las dos palabritas, si bien una nos está diciendo más o menos lo mismo, pero las dos palabras que están señaladas. Una dice, miden la distancia que existe entre los datos considerándolos conjuntamente. Es decir, si entre los datos existe mucha variación o son muy parecidos entre ellos. Otra forma de explicarlo es a través de la variación que tienen los datos con respecto a la media aritmética. Recuerden que nosotros ya aprendimos a calcular la media aritmética y cuando lo interpretamos dijimos que es un valor representativo del conjunto de datos que estamos estudiando. En este caso habíamos visto que era el valor representativo del peso de un grupo de personas, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se dispersan o cómo varían los datos? Entonces, si los valores de los datos son parecidos entre sí, las medidas de dispersión tienen valores pequeños. Muchas veces en esta ocasión, cuando decimos que los valores de los datos son parecidos, estamos hablando de grupos o un grupo de datos homogéneo. Esa es otra palabra que también nosotros solemos utilizar. En cambio, si los datos son muy diferentes entre sí, las medidas de dispersión tendrán valores grandes y hablamos de grupos heterogéneos. Entonces, esto para que ustedes vayan incorporando, digamos, este vocabulario a las distintas técnicas estadísticas que vamos a ir aprendiendo de acá en adelante. Entonces, vamos a ver rango, varianza y desviación típica en este momento. Habíamos dicho en el encuentro anterior que el rango ustedes ya lo habían utilizado y habían expresado que lo utilizaron en el cálculo de los intervalos de clase. No sé si recuerdan particularmente el primer paso de la regla de Sturges, ¿sí? Donde aplicábamos el rango o la amplitud total o recorrido. Esas son las tres formas de expresión. Inclusive si ven el video de variación que tienen en el campus, van a ver que la docente que está, digamos, expresando en el video este tipo de medidas, habla de rango, amplitud o recorrido. Quiero aclararle que ustedes van a escuchar una docente que es de la Universidad Nacional de Córdoba, justamente de la carrera de nutrición, ¿sí? Así que para que vean lo que compañeros de ustedes en otra universidad también están viendo en bioestadística. Bien, desde el punto de vista de los símbolos, para la población como para la muestra, la representación de rango es con una R mayúscula. Como lo calculábamos, muy sencillo, diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos observados. Esto estoy repasando porque ustedes esto ya lo saben perfectamente, ¿sí? Y además alcanzamos a verlo en la última clase. Si nosotros con los datos que estábamos trabajando hacíamos el cálculo, veíamos que el valor máximo era 90 y valor mínimo 54 kilos. Hicimos la diferencia y nos daba 36.
Esto indica una amplitud de 36 kilos entre el valor máximo y el valor mínimo de mi conjunto de datos. Algo que habíamos estado conversando es que quizás puede ocurrir que ese valor máximo o ese valor mínimo están bastante lejos de lo que es, digamos, el valor representativo del conjunto de los datos, es decir, de la media. Entonces, estos datos, como datos extremos, muchas veces no nos brinda una información precisa en cuanto a la variación que tienen los datos, porque tal vez es una sola persona que pesa 90 y una sola persona que pesa 54. Bien, entonces, para lograr, digamos, saber exactamente la variación que hay entre cada uno de los datos y la media, ¿sí? Hay un micrófono abierto, chicos. Si por favor son tan amables de cerrarlo. Bien, vuelvo a repetir, para saber exactamente la variación que hay entre cada dato y la media, vamos a calcular la varianza para poder llegar al cálculo del desvío estándar, ¿sí? Que es quien hace ese estudio entre cada valor con respecto a la media. Es parecido, hay mucha diferencia. Ahora vamos a ir viendo inclusive con el análisis de la fórmula que lo que se hace es comparar o hacer la diferencia entre cada dato, no comparar, hacer la diferencia entre cada dato con respecto a la media. Con respecto a los símbolos, acá tenemos que si se trata de una población, está representado por sigma al cuadrado, la varianza, ¿sí? Y si se trata de una muestra, está representado con S mayúscula al cuadrado. Entonces, como les dije hace un momentito, el cálculo de la varianza nos va a permitir llegar a lo que nosotros vamos a utilizar mucho acompañando a la media, que es la desviación típica. Y lo que les expresé hace un momento, nos va a valorar la distancia que existe, y esto es muy importante, lo que está en rojo, entre cada valor y la media aritmética. Entonces, si yo estoy hablando de cada valor, recuerden que los valores de un conjunto de datos se representaban con X sub I. Y la media de la muestra, porque estamos hablando, fíjense, de una muestra, miren el símbolo de la varianza, se representaba con X barra. Entonces acá, ¿qué es lo que vemos? Una resta, es decir, estamos haciendo la diferencia que existe entre cada valor con respecto a la media. Solo que además está elevado al cuadrado, porque puede ocurrir que un valor de algún individuo, unidad de análisis, menos la media, me dé un valor negativo, ¿sí? Entonces, en ese caso, matemáticamente sabemos que un valor negativo elevado a un exponente par nos da un valor positivo, ¿sí? Bien, simbólicamente, ustedes en el denominador tienen la representación de la n minúscula, que significaba muestra, es decir, que esta es la totalidad de la muestra menos 1. La totalidad de los individuos que estoy estudiando en la muestra menos 1. Bien. Con los valores que teníamos en el ejemplo anterior, continuamos con esto, nosotros habíamos llegado a determinar y a calcular que la media aritmética es de 72 kilos, ¿sí? Entonces, el valor representativo del peso de los individuos es de 72 kilos. Ahora, yo les había mencionado, y lo vuelvo a repetir porque es muy importante, que la media aritmética sola no es una medida de resumen completa para elaborar un informe, porque no estoy hablando, es decir, estoy hablando solo de un valor representativo, pero no de la variación que tiene ese grupo.
Es decir, no estoy diciendo si ese grupo de estudio es homogéneo, es heterogéneo, si hay mucha variación entre los datos o si hay poca variación entre los datos. Entonces, la media aritmética siempre tiene que estar acompañada de alguna medida de resumen que haga referencia a la variación de los datos. Entonces, para poder calcular esa medida de variación, es decir, la varianza en este caso, nos vamos a tener que acostumbrar a trabajar, sobre todo para ordenarnos, con lo que nosotros denominamos tablas de trabajo. Vuelvo un poquito para atrás. Recuerden que nosotros tenemos que aplicar esta fórmula donde decimos que vamos a realizar la sumatoria de todas las diferencias que existen entre cada valor con respecto a la media elevado al cuadrado. Entonces, la tabla de trabajo lo que tiene es lo siguiente. Acá tengo los pesos, ¿sí? De las 15 personas. Acá tengo el valor de la media aritmética en la segunda columna. En la tercera columna tengo esa diferencia entre cada valor y la media. Es decir, 54 menos 72 me da menos 18. Es lo que les decía hoy, que algunas diferencias me van a dar negativa. Esta persona que pesa 54 kilos, cuando veo qué tan diferente es con respecto a la media aritmética, me va a dar una diferencia negativa. 55 menos 72 me da menos 17, perdón. 64 menos 72 menos 8, y así sucesivamente, cada valor menos la media aritmética. A estos valores logrados por las distintas diferencias los vamos a elevar al cuadrado. Fíjense que el valor medio la media aritmética, que es esta columna que tenemos acá, la elevamos al cuadrado. Una vez que la elevamos al cuadrado, sumamos. Recuerden que la fórmula nos decía la sumatoria de todas las diferencias elevado al cuadrado. Entonces, sumamos todas las diferencias elevado al cuadrado y me da este valor que es 1314. Ese valor corresponde al numerador de esta fórmula. 1314. Reemplazo el valor del n, es decir, el tamaño de la muestra, que es 15, menos 1, me da 93,8 kilogramos, y ojo acá, al cuadrado. Recuerden que nosotros estábamos elevando todas las diferencias al cuadrado. Para llegar, que es, el elevarlo a un exponente par, es un proceso matemático que hacemos para poder eliminar esos valores negativos. Entonces, para poder calcular el desvío estándar, que es el que a mí me interesa como variación de los datos, lo que vamos a hacer es sacarle la raíz cuadrada, ¿sí? Ese procedimiento que hicimos de elevar al cuadrado las diferencias, bueno, ahora se lo sacamos. Entonces hacemos la raíz cuadrada de la varianza y nos queda 9,7 kilogramos. Este es el valor que a nosotros nos interesa porque es el valor que vamos a utilizar para acompañar a la media aritmética, ¿sí? Entonces, ¿cómo la acompañamos? Fíjense que es media aritmética, acá está expresado simbólicamente, más menos el desvío estándar o desviación típica. La desviación típica se simboliza de la misma manera que la varianza, pero quitándole el exponente al cuadrado. Bien, entonces si yo reemplazo los valores que nosotros obtuvimos, nos queda que este grupo tiene un peso representativo de 72 kilogramos con una variación en más y en menos, de 9,7 kilos. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa?
Fíjense que lo rojo está hablando de la variación, ¿sí? Es decir, una medida de variación, y lo azul está hablando de una medida de tendencia central, en este caso la media. ¿Mm? Entonces, acá lo repito, que es lo que dije recién, la interpretación de esta expresión, y ya vamos aprendiendo que la media aritmética no se expresa sola, ¿sí? Se expresa acompañada de una medida de variación, que después vamos a ver si esa medida de variación es excesivamente alta, que supera la media. Vamos a estudiar cómo podemos informar el valor representativo. Entonces, en este caso, el valor representativo del peso de los individuos es de 72 kilos con una variación de 9,7 kilos. Ahora, yo quiero que ustedes hagan el siguiente cálculo. Acá hay un más y acá hay un menos, ¿sí? Que inclusive es lo que yo recién expresé como variación. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar ese más y ese menos, y nos van a dar dos valores. A ver, los espero que hagan 72 más 9,7 y 72 menos 9,7. Hola, ¿están todos? Sí, Silvia, le están poniendo que con más. Camila dice que con más da 81,7. Y lo mismo dicen los otros chicos. Ajá. Y con menos 62,3. Bien. Es decir, que vamos a obtener dos valores. Uno es más bajo que el otro, lógicamente, porque estamos restando, ¿sí? Esos dos valores, sí. ¿Ok? Esos dos valores nos van a permitir hablar de un cierto intervalo, pero que no quiero que se confunda con los intervalos de clase que nosotros vimos para organizar los datos en una tabla, ¿sí? Este es un intervalo en el que va a haber una cierta proporción de individuos, que ya les vamos a decir qué proporción, porque esto es algo que ya está valorado cuando los datos tienen una determinada distribución, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero nosotros vamos a obtener un intervalo que va, en este caso, desde los 62,3 kilos a los 81,7 kilos, y hay un grupo de personas que están entre esos valores. Ese grupo de personas, ¿sí?, es el 68% de los individuos, de las observaciones, están entre estos valores. Entonces, esta variación que expresamos acá con respecto a la media aritmética, me permite hacer este pequeño cálculo que termina en un intervalo en el que decimos el 68% de las observaciones se hallan entre los 62 kilos y 81. Esto del 68% lo vamos a estudiar un poquito más adelante, ¿sí? Porque esa proporción de observaciones o ese porcentaje de individuos. De todas formas, fíjense que yo no estoy diciendo que el 80% o el 90% está entre esos valores. Lo que tienen ustedes que observar es que entre estos valores, ¿sí?, no está apareciendo el valor máximo ni el valor mínimo. Eso es lo importante también que ustedes vean. Entonces, volviendo un poquito para lo que era el rango o la amplitud total, lógicamente a nosotros no nos da una información precisa de la variación. Es muy amplio, ¿sí? Por eso hablábamos de amplitud total. Entonces, no nos da una información precisa de la variación de, por ejemplo, el 68% de las observaciones o de los individuos. Quisiera que me digan si hay dudas hasta acá. ¿Preguntas?
Dicen que no los chicos, no sé si lo estás viendo. Sí, voy a abrir. No, bueno. ¿Se entendió cómo se calcula entonces la varianza? ¿Para qué calculamos la varianza entonces? ¿Para qué la calculamos a la varianza? Podrían darme dos tipos de respuesta. No quiero que esto se aprenda como algo automático. ¿Para qué calculamos la varianza? Hola. Pueden abrir los micrófonos, por favor. ¿Para qué calculamos la varianza? Dijimos, estoy volviendo para atrás, que dentro de las medidas de resumen, ¿sí? Tenemos rango, varianza, desviación típica. Para conocer la distancia que existe entre cada valor y la media aritmética, está bien esa respuesta. Y la otra también para llegar al desvío estándar. Entonces, recuerden que el corazón de esta fórmula de la varianza es justamente lo que dijo Agustina, la distancia que existe entre cada valor con respecto a la media. Bien, bien. Entonces, sí, a veces cuando no hay preguntas, o no se entendió nada, o entonces vamos a pasar, no sé si Sergio querés. Yo tengo una pregunta, sí. Sí, antes de pasar al otro. Sí, Sí, sí. En el ejemplo que vimos, había una diferencia entre los valores de la media y del desvío estándar. Puede ocurrir, pregunto, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Podrá ser que el desvío estándar tiene que ser siempre menor que la media aritmética? ¿O el desvío estándar puede ser mayor que la media aritmética? Recién teníamos un caso de 72 más menos 9,7. Ahí Santiago, el único que se animó hasta ahora, dice que puede ser mayor el desvío estándar que la media aritmética. Pero yo quiero escuchar un por qué, Santiago, ¿eh? O sea que no es tirar al azar una respuesta. ¿Por qué o qué pasaría? Porque puede ser que haya un mínimo, un valor mínimo y un valor máximo que se encuentran muy alejados del uno del otro, pero que existan una sola vez, por ejemplo, ¿no? Entonces la media va a ser muy alta. La media no necesariamente va a ser muy alta. Vos quisiste decir otra cosa seguramente. Vos expresaste bien que podía haber valores, sí. un mínimo que sea muy El bajo y desvío máximo. estándar, quise decir, perdón, Ahí el está, desvío. ahí está. O sea, el tamaño del desvío, y ya me voy a adelantar algo que después va a explicar Silvia, comparado con el valor de la media aritmética, también me está indicando si los datos están muy dispersos, más o menos dispersos o poco dispersos. Un valor en relación pequeño del desvío estándar respecto a la media aritmética nos va a indicar que los datos no se encuentran tan dispersos, y en cambio un valor mucho más grande del desvío estándar en relación a la media aritmética nos va a hablar de una mayor dispersión de los datos. No hay ninguna restricción, chicos, para esto. Simplemente les digo que un concepto muy importante, el desvío estándar no puede ser negativo, siendo, a ver, vamos a aclarar esto, siendo todos los valores como tenemos acá positivos, ¿no es cierto?, del peso. Porque si estuviéramos hablando por ahí de temperatura bajo cero, bueno, sería otra cuestión. Pero los valores que nosotros vamos a manejar, que son todos valores positivos, el desvío estándar no va a dar negativo. Claro. Creo que en el encuentro anterior habíamos hablado que justamente podía haber desvíos estándar que superan a la media aritmética, ¿sí? Y la superan, digamos, en gran medida. Entonces, en ese caso, que es lo que después vamos a analizar, algunos casos particulares, ¿qué es lo que vamos a hacer si queremos hablar de valores representativos, de una media? Porque si el desvío a mí me está diciendo que hay muchísima variación en los datos y que es un conjunto de datos muy heterogéneos, realmente nos tenemos que preguntar
si la media es representativa por definición, ¿sí? Entonces, en esos casos que pueden ocurrir, a nosotros nos ha ocurrido en algunas investigaciones que hemos formado parte, donde hemos tenido una variación tan grande de casos que finalmente la media no nos dice demasiado, porque por definición dice, es un valor representativo. Bueno, no. Entonces, puede ocurrir que el desvío estándar sea muy alto, ¿sí? Y entonces ahí vamos a tomar otras decisiones, que eso lo vamos a ir viendo con ejemplos. Yo tengo una más, Sí. Silvia. Sí, ¿Puede ser 0 el desvío estándar? Está bien que piensen. sí. Yasmín, ¿te despertaste? Sí, porque dijo que estaba todavía dormido. Celina, ¿por qué decís que para vos sí? Indicaría que no hay variación. Bueno, podemos ir un poquitito más precisos todavía. Vas bien orientada, pero podemos ser un poquito más precisos con las palabras que usamos. Que no están mal, ¿eh? ¿La ayudan? Ella dice que puede ser 0, que indicaría que no hay variación. Sí, Sí, que no hay sí, sí. desviación típica, Celina, por supuesto, 0. Sí, ¿Y sí, qué sí. pasaría con los datos, Celina, en ese caso? ¿Cómo son los datos? Ahí Ah, vamos, ahí vamos. No lo Tiago, de homogéneo, ¿eh? No lo de Tiago, homogéneo, chicos. sí, Sino como dice Tiago, como dice Camila, que todos los datos, todos los valores son iguales. En este caso de los pesos, por ejemplo, que estábamos hablando, todos los individuos pesarían exactamente lo mismo y entonces ahí tendríamos un desvío estándar igual a 0. claro. Que es prácticamente imposible que se dé, ¿no? Sí, es muy raro, sí, pero piensen ustedes que si en la fórmula estamos diciendo la diferencia de cada valor con respecto a la media, y si son 40 kilos y la media es 40 kilos, 40 menos 40 es 0, ¿sí? Entonces, es una situación que es muy extraña que se dé. Bien, ¿estamos hasta ahí? ¿Alguna preguntita más? ¿Hay alguien que...? Ahí está. Está faltando un minutito, recuerden, para todos, cuando se corte, vuelvan a entrar, ¿sí? Vamos a compartir, vamos a continuar un ratito, Perfecto. ¿sí? Muy bien, entonces estuvimos viendo hasta recién rango, varianza, desviación típica, siempre para datos sin agrupar, ¿sí? Hoy vamos a cerrar toda la, o al menos la mayor parte de las medidas para datos sin agrupar. Vamos a ver coeficiente de variación que por alguna razón está en otro color, ¿sí? Y fíjense que entre paréntesis dice para situaciones comparativas. Hasta ahora lo que estábamos haciendo era siempre, digamos, evaluar o calcular, perdón, algunas medidas de resumen para un solo grupo de estudio, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos más de un grupo, cuando queremos comparar qué es lo que ocurre con el peso de, por ejemplo, un curso segundo año